ir a la palabra de Dios y yo los quiero invitar al libro del profeta Miqueas. Gloria a Dios. Saludamos a los hermanos que se encuentran conectados. Dios bendiga a todos los hermanos que vinieron en esta noche. Noches frías, pero bueno, qué bueno que podamos estar acá en la presencia de Dios y ahí cogemos calorcito. Miqueas 3 y vamos a leer los versículos del 9 al 12. Amén. Vamos a leerlos todos, hermanos, bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Vamos a orar para que podamos entender la palabra de hoy, para que sea propicia a nuestra vida. Amén. Padre Celestial, hoy queremos agradecerte por tu bendita y preciosa palabra. Gracias, Señor amado, porque en ella nos has dejado testimonio de tu naturaleza, de lo que tú eres, de tus pensamientos. Podemos conocer a través de ella tu voluntad. Podemos, Señor amado, enseñar en esta noche, Padre Santo, lo que tú ya nos has dejado en esa palabra. Te pedimos, Dios mío, que hoy hables a nuestros corazones, Dios mío, a lo profundo de nuestro ser, a nuestra necesidad, que seamos enseñados, Señor, por tu palabra, que tengamos disposición, Señor, un corazón, Padre Celestial, preparado para poder recibir lo que tú nos quieras dar, Dios mío. Sabemos, Dios, que en cada palabra que se lea, Padre Celestial, está tu consejo. Por eso te pedimos que seas propicio a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que te lleves toda distracción, toda divagación, todo pensamiento contrario, Señor. Que lleves cautivo, Señor, todo argumento contrario. Y que todos, Señor amado, estemos sujetos a tu obediencia. En esta noche te lo pedimos, Dios. Gracias te damos toda gloria, toda alabanza y adoración en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, se pueden sentar, gloria a Dios. Aleluya, bueno. Quise compartir, hermanos, este mensaje con ustedes y lo titulé, Dios vela por el inocente. Amén. Bueno, acá tenemos una palabra, estas palabras son fuertes, así como el pastor se confesó acerca de las generaciones. Yo me confieso también que todo lo que diga acusación, juicio, todo eso yo me lo pasaba de largo, me daba miedo al principio. Cuando yo empecé a leer la Biblia, y eso que uno la lee, bueno, yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasaba, que uno como que la lee pensando que eso es como por suerte, que Dios le va a hablar a uno donde caiga, ¿sí? Yo hacía así, les confieso. De pronto ustedes también hacían lo mismo, pero bueno. Entonces uno decía, Dios mío, háblame, ¡pum! Y la abría y juicio contra Israel. Dios mío, no, yo me he portado bien. Y me salían esas palabras. Hermanos, no hagan eso no es suerte. Bueno, hay que leer la Biblia completa. Entonces hemos aprendido a conocer la voluntad de Dios y no es tan de esa manera. En Dios no hay tanto misticismo, eso es como esotérico, no sé. Eso de la suerte, ¿cierto? Que uno piensa que no es que esté uno leyendo el horóscopo, que ya le cambió de formato. No, eso no funciona así. Pero yo al principio pensaba que eso funcionaba de esta manera, entonces como que le huía a este tipo de pasajes. Pero Dios nos ha ido enseñando que todo lo que está en la palabra tiene que ver con su naturaleza, que todo lo que está en la palabra tiene que ver con su voluntad y nos permite a nosotros conocerle más. Amén. Y qué bueno que nosotros podamos de verdad leer la palabra, que podamos estar allí estudiándola. Cada vez que una persona se para frente a mí, que uno sabe que ha estudiado la palabra y ven esas cosas que uno no ve, yo no sé ustedes, pero yo me siento como tan escasa. Digo, Dios mío, pero yo ¿por qué no veo eso? ¿Por qué yo no veo eso en la palabra? Pues porque uno no la estudia como la tiene que estudiar.
Entonces, la palabra nos tiene que exhortar a eso, a leerla, a estudiarla y a pedir sobre todo iluminación del Espíritu Santo. Que Él sea el que nos muestre a nosotros hacia dónde, ¿verdad? Pero eso tiene que uno tener también disposición en el corazón y decir, esa palabra es para mí. En este momento esta palabra es para mí porque la palabra sigue siendo vigente. Amén. La palabra es la misma y dice, cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Amén. Entonces, aquí hay algo muy especial, hermanos. Yo no sé si ustedes estén de pronto, hayan escuchado o tal vez estén un poco pensativos por todo lo que está sucediendo en nuestro país. Yo lo estoy. En nuestro país hay bastante dificultad. Y no que hasta este momento, porque en realidad hemos vivido en conflicto como que siempre, ¿verdad? Pero es que particularmente ahorita yo siento que está muy pesado, todo está muy pesado, hay mucha dificultad. Y esto me llevó acá a la palabra, porque miren lo que dice acá, y lo voy a tratar de desglosarlo para que lo entendamos. Dice Dios, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob. ¿A quién se refiere? A los jefes. ¿Qué dice? Y capitanes de la casa de Israel. Le está hablando específicamente a los líderes políticos y a los líderes religiosos. Amén. Le está hablando a los dirigentes de la nación. Y luego, ¿qué más nos dice? Dice que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Yo siento que esto es vigente, ¿por qué? Porque la palabra nos dice que en estos, que hay de aquel al que llama lo malo bueno y a lo bueno malo. Y aquí es lo que nos dice la palabra, abominan el juicio y pervierten el derecho. A lo que está bien, lo aborrecen, ¿cierto? Y lo que está, y el derecho lo pervierten. ¿Qué más dice acá? Que edificas a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Y esa palabra a mí me llevaba a pensar, bueno, de pronto son esas prácticas que nos llevan a nosotros a construir o a conseguir algo, pero a expensas de otros, a conseguirlo de una mala manera. Y si ustedes se dan cuenta, ese es como el común denominador. Muchas veces a las personas se les está vendiendo esa idea. En muchos sectores se les vende esa idea, de pronto no de una manera tan abierta, pero a través de la práctica nosotros podemos ver que a nuestros jóvenes se les está enseñando eso, como a pasar por encima de los demás. Como que no importa de qué manera lo logre, lo importante es que lo logre. Y aquí me hablan de sangre. Y hablando, por ejemplo, del caso particular de nuestro país, con todas esas cosas que suceden, que uno todos los días, mire hermano, yo tengo que estar pendiente de las noticias por mi trabajo, porque trabajo lectura crítica y tengo que estar ahí empapada de todo, y no crea que eso es muy divertido, en realidad pues se alcanza uno a conmocionar de tanta cosa que sucede. Y tanta corrupción, y el uno es corrupto, el otro es corrupto, y cuando vemos, por ejemplo, con el tema de La Guajira, se empezó a destapar y desde arriba hasta abajo, o sea, todos robaban. Robaba el del contrato más grande y seguían de ahí para abajo, todos robando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y los niños de los que siempre hablamos en épocas electorales, de los que siempre nos quejamos, de los que nos dolemos cada vez que muestran que un niño muere por desnutrición o que muere por falta de agua allí en La Guajira, esos niños pues siguen en las mismas y plata no hay, supuestamente. Plata no hay, eso es lo que nos dicen. Y no hay ese montón de plata que se robaron. Y ahora aquí hablando, por ejemplo, de la injusticia y de sangre, ¿cuántas víctimas mortales no deja todo lo que está sucediendo en nuestro país? Fíjense ustedes en estos días particularmente, que Mosquera, que Cajicá, que en Facatativá, que en Madrid, todos los días un muerto. Y no muertos solamente en accidentes, que también los hay un montón, sino que ahora, por ejemplo, ayer, si no estoy mal, salió en la noticia que unos sicarios en una cicla dispararon a un muchacho aquí en Mosquera, por ejemplo. Eso es por citar un ejemplo, pero hay un montón. Y entonces a eso se refiere también la palabra con edificar con sangre. Entonces, voy a conseguir algo, pero ¿a costa de qué? No nos importa.
O bueno, a este tipo de personas no les importa pasar por encima de quien sea y de lo que sea con tal de conseguir lo que necesitan. Y acá nos dice el versículo 11, sus jefes juzgan por cohecho. Cohecho es soborno. ¿Y hemos escuchado esas noticias? Claro, todos los días. Todos los días escuchamos esas noticias como por ejemplo la fiscalía se mueve de una manera para unas cosas, pero para las otras no se mueve en lo absoluto, ¿cierto? Y ahí sabemos que hay plata de por medio y un montón de casos, ¿no? Porque gana el que tenga más. Hablando por ejemplo en estos días de un caso viejísimo ya de Luis Andrés Colmenares, pues ahí ganó el que más tenía plata, ¿sí? El que más tenía plata para desaparecer pruebas, para comprar lo que tuvieron que comprar, y ese caso no se resolvió nunca. Se supo que fue un asesinato, pero jamás apareció el culpable. ¿Por qué? Por plata. Eso pues no lo han dicho así, pero uno sabe que funciona de esa manera. Y aquí miren, profetas adivinan por dinero. Y bueno, gloria a Dios que nosotros estamos en una congregación de sana doctrina, pero ustedes saben todo lo que sucede ahí. Yo he escuchado congregaciones donde desde la entrada le están profetizando a la gente y les están diciendo, incluso les dicen, ¿quiere que le profetice a alguien? Venga para que le profetice a alguien. O sea, donde se convirtió en realidad la palabra de Dios en un hipernegocio, ¿cierto? Porque ahí en medio de todo eso, pues a la gente le fascina. ¿A quién no le gusta saber su futuro? ¿Cierto? La gente le encanta ese tipo de cosas y entonces, y sobre todo si se la disfrazan de esa manera diciéndole no, nadie le va a decir venga que aquí hacemos brujería, no, sino que se la disfrazan, le van a decir, ¿quiere escuchar la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios está acá, mi hermano. La palabra de Dios no está ahí que a toda hora esté yo tratando de buscar quién me profetice. Eso es lo que hacían los griegos, por ejemplo, con los oráculos, ¿cierto? Se iban y buscaban allá a ver qué decía, no sé, bueno, se me olvidaron todos esos nombres, pero a ver qué les deparaba a ellos el futuro, qué tenían que hacer. No, nosotros nos movemos de una manera diferente. Amén. Entonces nos hablan de unos profetas que adivinen por dinero, o sea que empezaron a comerciar con lo religioso y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. O sea, lo que les estoy diciendo, se apoyan en que como están con Dios, lo que están haciendo está bien. Y fijémonos en los líderes religiosos a nivel mundial. Yo me aterraba, hermanos, en estos días que escuché que decían que por favor las prédicas no duraran más de 8 minutos, el sermón no durara más de 8 minutos porque se dormía el pueblo. ¿No lo escucharon? Ahí les cuento, mandó decir el Papa. El Papa mandó decir que por favor los sermones, o sea, es una orden, ¿no? Una orden para todos los sacerdotes católicos, que los sermones no duren más de 8 minutos porque el pueblo se aburre y se duerme. O sea que aquí ya ustedes los perdí. Gloria a Dios. Y el resto del tiempo entonces dejémoslo para el ritual, y el resto del tiempo para lo vano, para lo vacío, para seguir de pronto en prácticas que no, en realidad no edifican, no alaban a Dios, no tienen que ver con lo que Dios nos está mandando a hacer. Y dice acá, no vendrá mal sobre nosotros. Que muchas veces las personas hacen y hacen y hacen y hacen el mal y piensan que no les va a pasar nada. Yo escuchaba en estos días, esto es algo personal, estaba trabajando y yo me di cuenta que el señor que fue allá a la papelería donde yo trabajo, el señor estaba haciendo ahí un torcido, yo me di cuenta, sí, yo me di cuenta, estaba haciendo algo ilegal, pero bueno, y ahí él ahí con sus cosas y eso me inventaba cuentos y seguía y no sé qué, y antes de firmar el papel, que no tenía que firmar porque no era su nombre, dijo, en el nombre de Dios. Y a mí me dio una rabia. Y eso hacen. Lo que hacen es, tras del hecho, tras de que van a hacer mal las cosas, como, tal y como el asesino que se persigna antes de ir a cometer un delito. Igual. Se están amparando, dice la palabra, no va a venir mal sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jehová, porque Jehová no está entre nosotros,
No, hermanos, esa es una idea absolutamente contraria de lo que es Dios. Ese es un desconocimiento total de quién es Dios, de su naturaleza santa. La Biblia lo único que menciona 3 veces de Dios es que es santo. O sea que nosotros no tenemos ningún derecho a utilizar el nombre de Dios para ese tipo de cosas. ¿Y qué más nos dice? Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo, Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque, y que Dios nos guarde. Porque lo que uno ve en realidad que viene para el mundo, y lo sabemos, pero particularmente para Colombia, con todas estas cosas que pasan día tras día, ese es el temor, ¿cierto? Que pasen cosas malas sobre nuestro país, un país que es tan lleno de bendición, un país que Dios nos ha regalado con un clima hermoso. Así está haciendo frío ahorita, pero yo no sé si usted ha visto los tornados en estos días, que estamos en época de tornados, de huracanes. Está terrible el asunto. Nosotros un frito ahí, ya que mejor dicho ya nos dio ahí de todo. Este país es hermoso, su clima, su relieve, la producción que hay aquí en este país es maravillosa. Nosotros todos esos cultivos, lo que pongan en la tierra ahí se da, y es una bendición. Y es tan triste, pero tan triste, hermanos, que por este tipo de cosas, ¿cierto? Por la maldad del hombre, por haberse multiplicado la maldad del hombre, nosotros tengamos que ver cómo día tras día van las cosas de mal en peor. Porque hasta la misma naturaleza se siente con toda la maldad que hay. Y si no, díganme cómo quedaron esos campos después de todos esos sembrados de coca y de marihuana y demás. La tierra queda destruida, y cuando se empiezan a sembrar cosas que no son, ¿sí?, que no son nativas, pues empiezan a secar también aquellas montañas, empiezan a secar esos campos. Fíjense ustedes en Cundinamarca casi que no se encuentra agua, las regiones todas son secas. No ve uno, que antes uno pasaba de pronto por la carretera y veía esos chorros. ¿Dónde ve usted chorros por acá? No sucede, porque es que hasta la misma tierra se duele de toda la maldad que hay y de todas las malas decisiones que nosotros tomamos. Entonces, ese es el panorama que yo quería mostrarles para que también nos pensemos un poco en nuestro país. Llevamos ya 2 sábados en oración por Colombia. Nos queda uno, bueno, programado desde la Junta Nacional de Colombia, ¿no? No es que ya no volvamos a orar, sino que nos queda un sábado más programado para que nosotros estemos llorando. Yo les invito, hermanos, a los que nos están viendo, les invito. A mí me daba tanta tristeza este sábado, tan poquitas personas que éramos allá orando, de pronto por una lloviznita, no sé, tal vez, de pronto por una lloviznita, y no vamos a orar por nuestro país. Hay que orar por nuestro país, esto nos tiene que doler. Pero como titulé el mensaje, Dios vela por el inocente. O sea, no solamente nos duele a nosotros, créanme que Dios se duele también por nosotros. Dios no es indiferente a las necesidades. Vamos a ir a Éxodo 3. Vamos al capítulo 3 de Éxodo y en el versículo 7 específicamente. Ustedes ahí en el título dice llamamiento de Moisés, y ustedes ya saben, los que han leído la palabra, que cuando Dios llama a Moisés es porque Israel ha pasado un buen tiempo de esclavitud y ya no dan más. Ya no dan más. ¿Y qué dice acá la palabra? Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Pero fíjense ustedes que ¿qué nos dice la palabra? Bien he visto la aflicción de mi pueblo. Si ustedes ven lo mismo cuando Esteban lo está contando en Hechos 7:34, él menciona: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Ciertamente la he visto. O sea, está haciendo énfasis. No solamente dice he visto la aflicción de mi pueblo, sino bien he visto. O sea, yo me he dado cuenta, les aseguro. Y Dios nos dice en esta noche: les aseguro, ciertamente, bien he visto la aflicción de ustedes. A los que nos duele nuestra patria,
Dios ha visto la aflicción de nosotros. Y no solamente de nosotros los que estamos acá, sino de todas las personas que están allá afuera, aún del impío. Dios ve lo que les sucede. Las personas que son víctimas de los derrumbes en épocas de lluvias, Dios ve eso. Los niños víctimas de maltrato, los jóvenes que cada día involucran más en temas de las drogas, de la delincuencia, eso lo ve Dios. Las familias cada vez más destruidas, la cantidad de personas que están en cárceles, en hospitales, Dios está viendo eso. Yo no sé por qué las personas piensan que Dios es indiferente. Y la gente que no conoce a Dios generalmente dicen es eso, que si Dios existiera no permitiría que esto pasara. Pues no, mi hermano. Dios existe, Dios es real, claro que sí. Dios vela por nosotros, pero es que Él no nos tiene a nosotros como títeres acá en esta tierra. Esto simplemente es una consecuencia del pecado de la humanidad, que cada día va de aumento en aumento. Y lo dice la palabra y así viene siendo y así lo vamos a seguir viendo. Pero no quiere decir que Dios no vea, claro que ve, claro que ve. Y por eso, precisamente porque ve ese dolor, porque ve esa tristeza, ve esa angustia, es que tiene preparado lo que viene para nosotros. Amén. Porque vienen cosas. Y el que no esté preparado, que Dios tenga misericordia, porque vienen cosas absolutamente difíciles. Dios no pasa por alto el dolor, Dios no pasa por alto la injusticia. Y yo quiero, amados hermanos, que nosotros reflexionemos un poquito acerca de la idea que se le está vendiendo a los jóvenes cada día. ¿Por qué? Porque además de pronto de clamar, de quejarnos muchas veces, de hacer estas conversaciones a veces de cafetería de lo terrible que está nuestro país, nosotros estamos llamados a hacer algo. Amén. No puede ser solamente que yo me viva quejando y me viva aquí en el dolor, sino que yo también, en la medida de lo posible, si tengo a una persona a la que yo le puedo hablar, le hable a esa persona acerca de su mal proceder. A mí créanme que me preocupan mucho los jóvenes porque les están vendiendo una idea que no es de la vida. Les están vendiendo una vida fácil, una vida chévere, una vida sin preocupaciones. Hablamos por ahí con mi esposo, bueno, y entonces médicos, ¿cuándo? En unos años médicos no hay. No va a haber médicos, no va a haber abogados, en unos años no va a haber personas que con una profesión para el servicio de los demás, porque ahorita todos quieren ser influencer. Y entonces, ¿quién nos atiende? El influencer que apunta de consejos y de trucos y cosas así, no. Y créanme, hermanos, que esa idea que les venden no solamente de la vida fácil en ese sentido, sino fíjense ustedes la vida de la delincuencia, particularmente en nuestro país se les ha vendido a los jóvenes esa idea de que delinquir está bien, de que ellos pueden ir a tomar las cosas de los demás porque simplemente quieren y ya, de que la vida no vale nada y es supremamente fácil de hecho, hasta para los niños, porque usan niños para matar a otras personas. Porque los niños no tienen esa conciencia clara todavía de qué es lo que están haciendo. Para ellos muchas veces puede ser incluso hasta un juego. Y si le muestran un billetico de 50,000 o de 100,000, lo hacen. Lo hacen. Y acuérdense que desde Pablo Escobar en adelante, yo creo, empezaron a contratar niños. ¿Para qué? Para cogerlos de pandilleros, para iniciarlos en ese mundo. Y todavía vemos una cantidad de niños que incluso hasta por la misma música que escuchan, son niños absolutamente violentos, andan armados, andan jugando, así no tengan un arma, andan jugando con otros niños a que se van a chuzar. Porque eso es lo que les parece válido, eso es lo que les parece que es chévere, que es digno de imitación, el ser el malote. Se les está vendiendo eso a los niños y a los jóvenes. Y nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros somos la luz del mundo. Algo tenemos que hacer con esos niños, con cada niño con el que podamos hablar, con cada joven al que podamos llegar, con cada adolescente. Mostrarles que ese no es el único camino.
No, el único camino no puede ser las drogas, la delincuencia, el sexo, etcétera, etcétera, y todo lo que le venden en la música. Hermanos, yo sé que ustedes casi no escuchan esa música, gloria a Dios, yo tampoco, pero a veces uno está en algún escenario donde le toca por obligación escuchar esas letras, de pronto en un supermercado, en una buseta, en un taxi, bueno, qué sé yo, en algún sitio a uno le toca escuchar. Yo he escuchado unas letras, pero Dios mío, no dice en qué momento llegamos a esto. Y además los niños pequeños cantando ese tipo de canciones, ellos están aceptando eso como válido. Ellos están escuchando esas letras y están aprendiendo a vivir conforme esa canción les está indicando. Y hablan de cosas tan terribles, pero tan terribles, que nosotros, hermanos, tenemos que estar alertas y tenemos que hacer algo. Amén. Porque si nosotros somos el cuerpo de Cristo, porque lo somos, amén, pues somos las manos de Cristo aquí en la tierra. Somos los que tenemos que hacer acá, amén, porque a eso hemos sido llamados. Vamos a Miqueas, ahí mismo, yo me salté a Éxodo. Ahí mismo en Miqueas 6, gloria a Dios. Miqueas 6, versículos 10 y 11. Esta es una pregunta que nos hace Dios hoy. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Esos son los versículos 10 y 11 de Miqueas 6. Y nos pregunta hoy, ¿hay aún, o sea, todavía están pasando estas cosas? Por ejemplo, en nuestro caso particular, ya no nos vayamos a juzgar al presidente, ni a las cortes, ni a los ministros, no. Ahora quedémonos nosotros. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Todavía, tal vez a nuestro alrededor, o todavía hay algo en nosotros que nos esté sacando de la voluntad de Dios, tesoros de impiedad o medida escasa que es detestable. Todavía hay a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro entorno, incluso en nuestro municipio. ¿Todavía pasa eso? Todavía sucede, amén. Todavía sucede. ¿Y por qué yo les digo no nos vayamos solamente con el tema de los altos mandos? Porque es que el tema es que nuestra sociedad está guiada por la doble moral. Y muchos de nosotros que nos la pasamos diciendo que el presidente, que tal, que aquello, que lo otro, que qué cosa tan terrible, desde nuestro poder, que obviamente es más pequeño, muchas veces también somos corruptos. Claro, yo no tengo el poder para de pronto empacarme, no sé, billones de pesos de un contrato, porque no tengo ese poder. Pero de pronto yo sí tengo el poder para quedarme con 100 o 200 pesos de algo, ¿sí? O unas vueltas que me dieron mal y yo sé que me las dieron mal, pero ahí me las empaco rapidito, ¿cierto? Eso es doble moral. Entonces, ahí aún, dice acá el 11, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas, porque el tema no es solamente matar, no es solamente robar a mano armada. Acá también me habla la palabra de la balanza falsa y la bolsa de pesas engañosas. De aquello que parece que está bien, pero no está bien. Porque a veces uno no se da cuenta. Esa balanza que está como dudosa, a veces uno no se da cuenta. Y si uno no tiene la experiencia, manda uno, por ejemplo, a un chico a comprar algo, ¿cierto? No diferencian 1 kilo de 1 libra. Y entonces van y se la pesan y, ay sí, ahí va 1 kilo de carne y resulta que va 1 librita larga. Y si no tiene más o menos como la experiencia no se va a dar cuenta. Y entonces, ¿qué hacen las personas? Pues se aprovechan porque ven caras, ¿cierto? Yo estoy segura que a mi mamá jamás en la vida le harían eso, pero a mí sí. Entonces fíjense ustedes que ahí estamos hablando de la corrupción en todos los sentidos, en mi microespacio y en el espacio más grande. Amén. Entonces,
nosotros tenemos que ser conscientes de eso. ¿Todavía está pasando? Sí. ¿Quiénes son los encargados de empezar a que las cosas cambien? Nosotros. La pastora nos predicaba este fin de semana acerca de la cultura de reino. Y de verdad, qué bendición que nosotros podamos vivir en esa cultura de reino, ser diferentes a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, determinarnos a ser diferentes, porque si nosotros decimos, no, pero es que eso está como, digamos que uno sabe que está mal, pero no está tan mal porque yo soy mejor que el de al lado. No, hermano, no. Nosotros no tenemos que compararnos con el de afuera. Nuestra medida es Cristo, no tenemos otra medida. Mi medida no es el hermano que está a mi lado, porque es que yo digo a veces, no, es que yo estoy mal, pero es que yo he visto que el hermano está peor. No, eso no tiene por qué ser así. La medida de nosotros, lo dice la palabra de Dios, es Cristo, no más. Amén. Esa es nuestra medida. Vamos a ir a Miqueas 6, 14, 15. Y esto con referencia a que es necesario que nosotros también le hagamos saber a aquellos que están en un error, que todo lo que se consiga de la manera que hemos hablado, el dinero fácil, el dinero corrupto, mediante sobornos, mediante chantajes, mediante cualquier tipo de esas medidas que no son agradables delante de Dios, eso no va para ninguna parte. Amén, eso no va para ninguna parte. Nos dice acá el versículo 14. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Ay, yo dije el 13, ahora el 14. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino. Y ahí sigue. Pero qué terrible, hermanos, es que uno trabaje y no vea absolutamente nada. Bueno, trabaje entre comillas, ¿cierto? Ustedes se han dado cuenta cuando entrevistan a estas personas que nunca encuentran paz, que nunca encuentran una tranquilidad, un gozo. Puede que se emborrachen una noche y hagan hasta para vender, pero al otro día se levantan en la miserableza más terrible, con el cargo de conciencia más impresionante, siguen igual de solos, siguen igual de vacíos, siguen, mejor dicho, en las peores condiciones, peor que como empezaron la rumba. Y fíjense ustedes que eso sucede. Yo a veces voy para mi casa y hay una cuadra por la que pasamos que uno sabe que por ahí venden droga. Continuamente uno se está dando cuenta que pasa la moto, pasa la cicla, hay movimientos por ahí extraños, siguen, no sabe qué están haciendo. Y yo veo, esa gente anda así, ¿cierto? Dice la palabra, huye el impío, sin que nadie lo persiga. Y qué terrible vivir uno así. Qué terrible vivir uno a toda hora como con esa paranoia y de que, ay, que me van a hacer algo, ¿cierto? De que quién me está mirando. No pueden sentarse de pronto a, no sé, tomarse una cerveza en paz. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque están pendientes de en qué momento llega la policía, en qué momento alguien les alerta alguna cosa. Tienen que estar todo el tiempo ahí sobre aviso. Y eso no es vida. Eso no es vida. Y póngalo en el lugar que lo ponga. Póngaselo a cualquier impío, a cualquier pecador, va a dar exactamente lo mismo, porque el pecado avergüenza. El pecado avergüenza. Sea lo que sea que esté haciendo, esté por ejemplo en fornicación, esté en adulterio, esté robando, esté haciendo cualquier cosa que esté haciendo mala, esa persona va a estar así, pendiente a ver de quién lo está mirando. Más todavía cuando uno ha conocido la palabra en algún momento de su vida, ¿cierto? Entonces, qué bueno que nosotros delante de Dios podamos estar tranquilos, podamos estar nosotros con esa esperanza plena. La palabra nos habla de que mejor es lo poco, amén. Ese proverbio tan bonito, mejor es lo poco, donde hay justicia, donde hay amor, donde hay paz, que las muchas cosas, ¿sí? La mucha comida, el mucho lujo, la mucha ropa, las muchas pertenencias, donde hay todo esto que les estoy mencionando, donde hay turbación, donde hay persecución,
donde está el pecado. Y el pecado yo siempre lo he visto como una bola de nieve. Lo comprendí desde el primer momento de mi vida como eso, como una bola de nieve, como algo que empieza así pequeñito, pero que a medida que yo me involucro, como que se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo y llega un punto donde yo ya no puedo hacer nada, donde yo ya no tengo control sobre eso porque me arrastró, se fue cuesta abajo y me arrastró. Y si yo no estoy alerta y si yo no estoy pendiente en estas cosas mínimas, tantas veces que nos han hablado de las zorras pequeñas, ¿cierto? Si yo no estoy ahí pendiente de esas cosas mínimas, de cada situación en la que yo me veo involucrado, miren, eso puede seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y superarnos. Qué bueno que nosotros podamos entender la palabra y que con la ayuda de Dios podamos entender algo importantísimo. Amados, viene un juicio grande. Eso ya lo sabemos, viene un juicio grande. Nosotros sabemos que vienen tiempos muy difíciles para la humanidad. Las personas que conocemos la palabra de Dios sabemos que está próximo el día del rapto. Lo sabemos, ahora lo sentimos como más cerquita cada vez. Que Dios ha tenido es misericordia y paciencia con la humanidad, pero nosotros cada vez vemos que ya, y es pronto, hermanos, es pronto. Y si nosotros no estamos conscientes, no estamos advertidos, yo veía en la palabra 2 ejemplos que me impactaron. Ahora que pues con los niños estuvimos estudiando este mes la historia de Josué y hace poco también estábamos leyendo acerca de Josué. Estas dos personajes que les voy a hablar están en el libro de Josué o están relacionados con Josué. Y nos hablan, por ejemplo, yo veía a Rahab la prostituta. Y ella no era del pueblo de Israel, ella seguramente creía en sus dioses, ella tenía unas costumbres paganas, ¿sí? Y era una pecadora, pero fíjense ustedes lo que hizo, estaba advertida. Nosotros tenemos que estar advertidos, tenemos que estar alertas, porque si no estamos alertas, miren, todas estas palabras que nosotros hemos escuchado en el altar, las palabras que hemos escuchado en la calle, las palabras que hemos escuchado en transmisiones, toda la palabra de Dios que ha sido declarada en estos tiempos, todo eso nos lo van a recordar. Todo esto se nos va a recordar. En algún momento, yo escuché por allá esos evangélicos locos cuando estaban hablando por allá en la concha acústica, bueno, qué sé yo. Yo escuchaba y ellos decían eso y yo no les creí. ¿Y cuántas burlas hay cada vez que, por ejemplo, en las películas, ¿no? En las películas esas de ya de tiempos finales y de el Armagedón y de Apocalipsis y etcétera, esas películas como se burlan de que, esa gente tenía razón, los de los cartelitos de que Cristo viene pronto. Y nosotros tenemos que estar advertidos. Ella estaba advertida. ¿Y qué fue lo que dijo? Lo que ella dijo fue eso. Dijo, yo escuché que Dios está con ustedes y yo escuché lo que Dios hizo con las demás naciones y yo no quiero que eso me pase a mí ni que le pase a mi familia. Y esa tiene que ser nuestra posición. Ya hemos escuchado. Ahora, yo no quiero que eso le pase a mi familia. Amén. Yo esto se lo he dicho muchas veces a algunos jóvenes con los que he podido conversar. Miren, si yo me equivoco no pasa nada, yo viví una vida consciente. Yo soy absolutamente consciente de lo que he vivido, de lo que he creído, yo soy consciente de eso. Si yo me voy de este mundo y como usted dice que Dios no existe, pues listo, digamos que Dios no existe. No pasa nada. ¿Por qué? Porque me muero y ya, y no pasó nada, si no hay nada después de la muerte, ¿cierto? Pero si yo tengo razón, usted no puede decir lo mismo. Tremendo. Tremendo. Ya no pueden decir lo mismo, porque ya no podemos decir que no pasa nada, porque estamos hablando de una eternidad en condenación. Que Dios nos guarde. Amén. Y Rahab estaba advertida. Ella escuchó que venía el pueblo de Dios, el pueblo que había tenido un respaldo impresionante de Dios. Ella dijo, no, esto van a venir a acabar con todo y yo tengo que hacer algo para proteger a mi familia. Y lo hizo. Sí, ella dijo una mentira, ella cogió allá a los espías, los ocultó, hizo trato con ellos, pero ella se apartó de ahí. Y ese acto
de fe, porque fue fe. Ese acto fue contado para que ella hiciera parte de la línea genealógica de Jesús. O sea, fue algo tan impresionante que ella se determinó y a partir de allí su historia cambió. Yo creo que no solamente ella se unió al pueblo de Israel, no. Ella se apartó de sus dioses, se apartó de sus costumbres, tomó una decisión radical, hizo su vida con un hombre del pueblo de Dios y por eso recibió la bendición. ¿Saben por qué? Y ahorita lo vamos a ver. Otro ejemplo son los gabaonitas. Los gabaonitas, no sé si ustedes recuerdan que ya cuando Josué estaba liderando al pueblo de Israel, se le acercaron unos, ellos como que empacaron un pan con moho y se vistieron con harapos y lo engañaron, o sea, fueron y los engañaron, le dijeron, no, nosotros venimos de lejanas tierras, venimos, mire, cuando nosotros salimos de nuestra tierra, este pan estaba fresquito y nuestros zapatos estaban nuevecitos y mire cómo venimos acá todos vueltos nada. Y ellos hicieron pacto con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no consultó a Dios. Y ellos hicieron un pacto con el pueblo de Israel, luego los descubrieron, pero ya habían hecho pacto. ¿Saben por qué hicieron eso los gabaonitas? Y ellos recibieron una bendición bien grande. Muy seguramente, aunque no está registrado en la palabra, muy seguramente ellos dejaron sus dioses. Y ellos dijeron, miren, sí, cometimos un error, perdónenos. A ellos los obligaron de ahí en adelante a ser esclavos, a servir al pueblo de Israel. ¿Les perdonaron a todos la vida? Sí, pero los obligaron a ser esclavos y ellos lo asumieron. Con tal de que les perdonaran la vida a ellos y a sus generaciones, ellos lo asumieron. Pero ellos estaban advertidos. Y cuando les dijeron, ¿ustedes por qué hacen eso? Ellos dijeron, es que nosotros escuchamos que Dios está con ustedes. Y ellos temieron sin conocer a Dios, o más bien conociendo a muchos dioses, creyendo en muchos dioses, se dieron cuenta que el Dios de Israel tenía algo particular. ¿Y qué hicieron? Ellos hicieron lo mismo que Rahab, se humillaron, porque Rahab se fue con el pueblo de Israel sin importarle qué la iban a poner a hacer. Se humillaron. ¿Qué pide Dios de nosotros? Eso. Ahí vamos al versículo 8, estamos ahí mismo, Miqueas 6:8. ¿Qué pide Dios de nosotros? Hay una canción muy bonita que nosotros cantamos acá, un coro muy bonito de esta palabra. Y miren lo que nos dice acá, versículo 8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Cuántos han escuchado lo que es bueno? ¿Cuántas veces acá en este altar se nos ha predicado sobre lo que es bueno? Entonces sí hemos escuchado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas. Me perdí. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso fue lo que hicieron esos dos ejemplos que yo traje, Rahab y los gabaonitas. Hacer justicia, amar misericordia y sobre todo humillarnos ante Dios. Esa tiene que ser nuestra posición en este momento, por Colombia. Tal vez para la gente de afuera no sea tan fácil hacerlo, tal vez no sea tan fácil hacerlo. Las personas cada vez se consumen más en el pecado, cada vez le dan más la espalda a Dios, cuando uno les habla de Dios voltean, entonces piensan que uno está loco, dicen no, es que yo no estoy preparado, tal vez más adelante, ya cuando esté viejito y ya haya disfrutado, entonces yo ahí ya me pongo juicioso, un poquito antes de morirme, porque como saben cuándo se van a morir. Entonces un poquito antes de morirme yo me arreglo con Dios. Y tremendo, hermano. Allá afuera la gente cada vez está menos receptiva, pero resulta que Dios a nosotros nos tiene para decir esto. A nosotros nos tiene para advertir, para que se escuchen las grandezas de Dios. Tal vez no estamos en una época, porque en la Biblia hay unos 4 momentos donde hay muchos milagros, otros momentos donde no hay tantos milagros. Dios se mueve como se necesita, amén, como se necesita en ese momento, pero no quiere decir que toda la Biblia esté llena de milagros, no, de esos milagros sorprendentes, por ejemplo el abrir el mar en 2, eso es algo supremamente sorprendente. En ese momento se necesitaba. Tal vez Dios en este momento no quiera hacer tanta cosa,
pero milagros ha hecho en nuestras vidas. Amén. Yo sé que usted y yo somos un milagro de Dios. El que aquí estemos es un milagro de Dios. Que tal vez a nadie sorprenda, o bueno, yo creo que los que nos conocieron sí se sorprenden, ¿cierto? Tienen que sorprenderse, pero no es algo que salga por las noticias, ni que mejor dicho, que sea el boom, tal vez no, pero tenemos milagros que contar. Y tenemos testimonios que darle a las personas y tenemos palabra para advertir a los demás. Entonces, yo lo que quiero compartir con ustedes en esta noche, hermanos, es precisamente eso, que no nos quedemos callados, que en la medida de lo posible lo digamos, que lo entendamos, que estemos advertidos y que advirtamos a otros de estos tiempos que son tiempos finales, que ayudemos a construir una generación diferente en lo que podamos hacer, porque sabemos que vienen tiempos difíciles y eso no se puede tapar con un dedo, pero en lo que podamos hacer, miren, Dios está teniendo paciencia porque hay personas que todavía no han tomado la decisión y no hay que confundir la misericordia con falta de carácter. No hay que confundirla. Es por pura misericordia que Cristo no ha venido por nosotros, por pura misericordia. Pero para que eso suceda, usted y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde. Amén. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. En la medida de nuestras posibilidades y según el Señor nos guíe y nos use, hay que advertir. Hay que advertir y hay que dar ese mensaje para que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, aún nuestra familia, entienda que están haciendo las cosas de una manera incorrecta y que este país que a nosotros nos duele tanto está mal desde el más grande hasta el más pequeño y que tenemos que hacer algo y salir solamente de la queja, sino que tenemos que hacer algo para que muchas personas procedan al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos, les invito a que estemos sobre nuestros pies. Y oremos en esta noche para que Dios nos ayude, que Dios tenga de nosotros misericordia, que este país hermoso del cual nos sentimos orgullosos, yo sé que sí, en mi caso particular yo amo este país, no quiero estar en otro país, no quiero tener que irme de este país por una obligación. Oremos para que Dios se glorifique, para que tenga misericordia. Padre Celestial, en esta noche, precioso Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, gracias mi Señor. Gracias, Señor precioso, por tenernos aquí, Padre, por mostrarnos cuál es tu voluntad. Gracias, Señor, por hacernos ver que tú velas por el inocente, Señor. Que aún en medio de estas circunstancias, aún en medio de todo lo que está sucediendo, Dios mío, tú tienes cuidado de nosotros y nos tienes también, Padre, para que podamos ser útiles en tus manos.